Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 19 minutos, como ya lo habíamos anunciado, se encuentra conectada vía Zoom Mónica Bolaños. Ella es especialista electoral para hablar sobre lo que nos espera del debate presidencial que está ya agendado para el día domingo 23 de marzo a las 20 horas. Muy buenos días, Mónica. Muchísimas gracias por su conexión vía Zoom aquí en A Primera Hora. Muy buenos días, estimada Suelen, muy buenos días, estimada Andrea, un saludo cordial a través de esta vía y por supuesto a su audiencia. Y precisamente esa es la primera pregunta que le queremos hacer. ¿Qué nos espera el día domingo? ¿A qué debemos de estar expectantes? Efectivamente, yo creo que hay muchas posturas. Habrá personas que dicen, ya no esperamos nada, ya está dicho todo. Habrá otras personas que dicen, todavía hay que definir esos votos indecisos, pero realmente la literatura en cuanto a materia electoral dice que las cosas ya fueron dadas en su momento. Recordemos que no es el primer careo que están teniendo ahorita Daniel Noboa y Luisa González. Ellos ya se enfrentaron justamente en las elecciones anticipadas del 2023, ya tuvieron la oportunidad también de debatir. Ahorita es el momento de ver esos cambios justamente del 2023 al 2025 y por supuesto ahorita tenemos a un candidato presidente que busca una reelección. En este caso sí sería importante ver cuáles van a ser las estrategias que vayan a manejar por parte de ambos candidatos. Ahora, tomando en cuenta, digamos, las decisiones, las últimas decisiones que adoptó el Comité de Debates, yo sí le quisiera preguntar a usted, ¿cómo mira esto? Bueno, vamos a ver algunas decisiones que toma el Comité de Debates, pero una de ellas es el incorporar preguntas cerradas al debate. ¿Cómo mira usted esta postura? Realmente creo que el formato adoptado va a ser un gran desafío. Uno como ciudadano quiere escuchar las propuestas claras que van a mantener los candidatos, quieren escuchar, por supuesto, ese debate que se pueda generar entre los dos, y el tema del formato de preguntas cerradas sí va a dificultar mucho que ellos puedan justamente explicar de manera más detallada y precisa en cuanto a estas propuestas, en cuanto a estos retos, en cuanto a los nuevos planteamientos que ellos tienen para su campaña electoral y en el caso de que, por supuesto, lleguen a ser electos como presidente o presidente de la República. Entendemos que es, digamos, una de las partes del debate presidencial, ¿verdad? Esta de las preguntas cerradas. Sí va a haber, entiendo, otra parte en donde se pueda, digamos, escuchar un poco más de las explicaciones de cada una de las respuestas. Usted decía, Mónica, que tal vez muchas personas dicen, ya todo está dicho, no hay que esperar nada, no hay expectativa. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿realmente el debate presidencial del día domingo puede definir en algo las elecciones? Sinceramente creo que no. Yo creo que la estrategia que debieron manejar los candidatos y que deben manejar ahorita ya al inicio de la campaña electoral, pese a que ambos candidatos ya han estado haciendo campaña, es en el tema, uno, de consolidar el voto que obtuvieron en la primera vuelta electoral. Y segundo, es reforzar la idea de por qué el resto de votantes deben concederles el voto. Eso es importante. ¿Cuáles son esas estrategias para captar ese sector que no lograron hacerlo en la primera vuelta electoral? Entonces, si bien es cierto, uno como ciudadano espera estas propuestas claras, estas propuestas ejecutables y sobre todo que se encuentran enmarcados en la realidad ecuatoriana. No hablamos de estas propuestas solamente de campaña, que muchos se quedan ahí. Tenemos desafíos importantes donde un presidente tendrá que demostrar justamente en base a hechos, en base a cifras, por qué tiene que ser electo. Y tenemos a una candidata que tiene que desmitificar, por supuesto, las vinculaciones con el narcotráfico, los chats del caso ligados. Tenemos muchas justamente contradicciones en cuanto a ambos candidatos que como electores, por supuesto, hacen que se preocupen y ver por qué tiene que uno de los dos llegar a la presidencia de la República. Recordemos que una propuesta de campaña del actual candidato presidente fue justamente el Plan Fénix. Vemos que el Plan Fénix no ha funcionado.
Eso es un tema que preocupa, por supuesto, a nivel ciudadano. Tenemos el tema de los apagones que no hay cómo dejar pasar, y así, por supuesto, muchas de las vinculaciones de las empresas, de su familia, que también él tendrá que ver como una estrategia que plantea para este día domingo, pero insisto, en base a cifras, en base a hechos. Esos son los desafíos que se deben plantear y que queremos escuchar en el debate presidencial. Ahora, si no es el debate el que puede definir, ¿podrá definir, digamos, la campaña electoral? Le hago esta pregunta porque, por supuesto, para ambos la diferencia es bastante corta y, por supuesto, tendrá mucho que ver quienes votaron por Leonidas Issa, quienes votaron por Andrea González, pero también quienes votaron por el nulo. Sí, por supuesto. Algo que hay que mencionar, y en base a algunas declaraciones que he escuchado de los ex candidatos presidenciales, hay que recordar que cuando Leonidas Issa, por ejemplo, él hace referencia que él va a apoyar a una determinada candidatura, él lo hace como Leonidas Issa. Él no puede hablar justamente por parte de ese 5% que él dice que votó por él. Tal vez votó por algún tipo de ideología, por algún tipo de propuesta de campaña, pero él no maneja toda esa población. Entonces, es por eso que estos candidatos deben saber de qué manera justamente logran captar a estos sectores que no lograron en la primera vuelta. Ahora bien, el voto nulo entre mis colegas académicos, por ejemplo, sí se ha hablado el tema de por qué no votar nulo si ninguno de estos candidatos realmente satisface los propósitos o necesidades que tenemos como país. Ahora bien, es poco probable que, por supuesto, que gane un voto nulo. Habrá que votar por alguna de las dos opciones, pero insisto, todo depende de cómo se manejen los equipos de campaña de los dos candidatos, de cómo presenten esas propuestas. Nosotros ya no queremos estos enfrentamientos como se están dando en redes sociales, de determinar cuál candidato o cuál organización política es más corrupta que la otra. Nosotros necesitamos propuestas claras, necesitamos lineamientos claros para ver qué va a pasar una vez que salgan electos. Y precisamente ahí quisiera complementar entonces lo que nos acaba de decir Mónica. ¿De qué otra manera también deberían poder captar ese voto, tanto de los que eligieron a Leonidas Issa en la primera vuelta como del voto nulo? Yo creo que uno de los graves problemas que tienen los candidatos y en sí todos sus equipos es no visitar territorio. Yo creo que la primera tarea es ir a los sectores donde realmente no han logrado captar ese voto o esa conciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera, yendo a territorio, se podrá conocer e identificar las necesidades reales que tiene ese grupo poblacional y de esa manera generar una estrategia específica para poder convencerlos de que tal o cual candidato es la mejor opción para ganar estas elecciones generales 2025. Pero con el ir, digamos, a territorio implicaría también la movilización de el candidato Daniel Noboa, ya no del presidente, y eso implicará que también tenga que dejar la presidencia a la vicepresidenta Verónica Abad. Bueno, ese es otro tema, Suelen. Recordemos la resolución que adoptó, por ejemplo, el día de ayer el Consejo Nacional Electoral. Una vez que me has hecho esta pregunta, me permites justamente desarrollar esto. El Consejo Nacional Electoral dice, movimos un día. Es decir, el domingo va a iniciar también la campaña electoral, ¿verdad? Para ellos no lo ven inconveniente. Justamente la justificación que ellos dan es para que la ciudadanía tenga un día más para pensar, para reflexionar, para revisar las propuestas. Pero sinceramente es un error. Si nosotros nos ponemos a ver de manera muy técnica, lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es tratar de rectificar un error de ellos. ¿Por qué? Porque el debate presidencial tiene que estar enmarcado dentro de la etapa de la campaña electoral. No pueden presentarse los dos candidatos generando propuestas, hablando de estas estrategias de campaña, sin incurrir, por supuesto, en una de las infracciones electorales tipificadas en el Código de la Democracia. Es por eso que el Consejo Nacional Electoral adoptó esta resolución el día de ayer, pese a que no lo quieran reconocer, pese a que puedan dar justificaciones que realmente no tienen un sentido lógico, un sentido jurídico, pero es así que el Consejo Nacional Electoral se está manejando en este proceso. No es la primera decisión arbitraria, ilegal e inconstitucional que está adoptando, y realmente eso preocupa mucho a la ciudadanía, eso preocupa mucho a los sujetos políticos. Es por eso que
se están presentando distintos recursos, por supuesto, tanto en sede administrativa, en sede jurisdiccional, en el contencioso, en la Corte Constitucional, y así. Y realmente va a haber graves consecuencias. Tal vez no se vean de manera inmediata, pero sí es una cuestión de que si se comete una ilegalidad, se van a seguir cometiendo una serie de ilegalidades. No se adoptaron medidas preventivas, pese a que el Código de la Democracia prevé que quien ocupe justamente la presidencia del Consejo Nacional Electoral está para vigilar que se cumpla con la normativa electoral. Y en el caso de ser necesario, cualquiera de los consejeros podría presentar la respectiva denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero no lo hicieron en su momento y no lo van a hacer, por supuesto, ahora. ¿Cómo tiene que presentarse Daniel Noboa? Él tiene que presentarse, por supuesto, como candidato. Él no puede presentarse en el ejercicio de sus funciones como un servidor público porque eso está prohibido en la ley. Antes de ir, porque también quiero preguntar sobre eso precisamente, y lo que vamos a tener seguramente es una licencia el fin de semana del presidente Daniel Noboa. Antes de llegar a eso, quiero, retrotraerme en sus palabras, Mónica. Usted decía que digamos, se ha cambiado para el día domingo que inicia la campaña electoral. No debería ser tan fácil cambiar de un día a otro el inicio o el final o la finalización de una campaña electoral. ¿Realmente es legal lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral al cambiar al día domingo? Mira, en términos jurídicos y sobre todo en materia electoral, existen varios principios que hay que cumplir. En este caso tenemos el principio de calendarización o también denominado principio de preclusión. Realmente esto no ha sido cumplido por parte del Consejo Nacional Electoral. Ellos siguen cambiando las reglas del juego cuando ya está, por supuesto, en marcha este proceso electoral. Ellos se siguen justificando, como lo dije anteriormente, en medidas ilegales, en medidas arbitrarias. Para tener un contexto es importante mencionar que si bien es cierto son 5 consejeros los que conforman el pleno, pero para adoptar una decisión solamente se requiere el voto de 3, es decir, ese es el voto de mayoría. Y eso es lo que están consiguiendo a través de los votos de la presidenta, del vicepresidente y del consejero Cabrera, que son las personas que están adoptando ahorita estas resoluciones. ¿Qué dice la normativa respecto a eso, Mónica? Disculpa la interrupción. ¿Qué dice la normativa? Es decir, tenían, digamos, este tiempo tal vez como para poder cambiar la campaña electoral que inicie el día domingo? No, sin duda alguna, la respuesta es no. Ellos siguen adoptando a través de estas resoluciones para luego convertirlas, por supuesto, en algún tipo de infracción electoral en el caso de incumplimiento de resoluciones, que eso prevé el Código de la Democracia, para poder adoptar estas, insisto, medidas ilegales, medidas arbitrarias, medidas completamente inconstitucionales. Pero ¿qué pasa? Hasta que se resuelvan los recursos que pueden plantear cualquiera de los sujetos políticos, esto se va a demorar. Y a la final esto sigue su curso. Es por eso que ya el domingo estamos ya a puertas justamente de lo que viene a ser el debate presidencial y ahora, el mismo día, la campaña electoral. Ya no se va a poder hacer nada, es un tema que ya está en marcha. Recordemos que, por ejemplo, para que se presente un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral, tenemos el término de 3 días. O en este caso, como estamos en proceso, vendría a ser un plazo de 3 días. ¿Qué pasa? Un plazo de 3 días apenas para presentar el recurso. Luego viene la fase de sorteo, luego viene la fase de admisibilidad y por supuesto el pronunciamiento ya en sentencia. Entonces no va a alcanzar, los tiempos no dan y por supuesto eso solamente beneficia a una de las partes, sin duda alguna, y sigue justificándolo el organismo encargado de velar, de vigilar la transparencia y por supuesto el buen funcionamiento del proceso electoral. Mónica, yo también le quería preguntar acerca de esta postura que ha tomado el CNE con respecto al uso de los celulares en las urnas. El CNE ha dicho que después de los recursos presentados, me parece que Revolución Ciudadana presentó ante el Consejo Nacional Electoral, pero también existieron personas que lo presentaron ante el Tribunal Contencioso Electoral. El CNE ha dicho que van a esperar las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral antes de ellos pronunciarse. ¿Qué es lo que dice la ley, la norma con respecto a este tema? Mira, justamente me parece que fue antes de ayer donde hubo ya un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral inhibiéndose de conocer los recursos presentados
antecede ¿Pero puede administrativo. hacer eso? Digamos, el Consejo Nacional Electoral puede inhibirse y esperar al Tribunal Contencioso Electoral, que tiene sus propios plazos y sus propios términos, ¿no? Sí, mire, lo que pasa es que la función electoral se conforma por el Consejo Nacional Electoral, por el Tribunal Contencioso Electoral y bueno, y por el brazo académico que es el Instituto de la Democracia. Pero ¿qué pasa? En este sentido en particular tenemos que hablar de dos temas. Uno es que el Consejo Nacional Electoral, cuando quiere, dice que es solamente un órgano en sede administrativa y que no tiene una facultad coercitiva, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Como yo ya lo mencioné hace un momento, tenemos que la presidencia del Consejo Nacional Electoral, en este caso que lo ocupa la ingeniera Tamaín, ella tiene la facultad como máxima cabeza del Consejo Nacional Electoral de vigilar el cumplimiento de la normativa electoral. Eso hubiera sido una medida preventiva que lo hubiera podido realizar, pero no lo ha hecho. Ahora bien, ¿qué pasa? Ellos dicen, nosotros no queremos conocer. Tiene que el Tribunal Contencioso Electoral pronunciarse y a partir del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral veremos cuándo hacemos nosotros también el protocolo para poder reglar justamente esta resolución que adoptaron ellos y con 3 votos de igual manera, es decir, con este voto de mayoría que están manejando y ver, porque insisto, el Consejo Nacional Electoral adopta estas resoluciones, pero no existe tampoco un régimen de aplicación, ni ellos mismos saben de qué manera lo van a hacer. Es imposible, es inaudito que los miembros de las juntas receptoras del voto asuman esta carga de responsabilidad de generar boletas. No sé si también pretenden que los militares, quienes solamente tienen que resguardar el material electoral, confronten a las personas. O sea, realmente va a ser un caos el domingo 13 de abril. Y por supuesto, ellos dicen, serán los miembros de las juntas receptoras, después lo haremos a través de nuestras delegaciones o a través de del propio CNE Matriz, y presentaremos la denuncia ante el contencioso electoral. Cuando no va a ver que esto va a generar un caos, ¿cuál va a ser la prueba? La boleta que se genere. ¿Quiénes van a ser los testigos? ¿Los militares? ¿Los miembros de las juntas receptoras? ¿Qué va a pasar ese día? Realmente son temas que ellos no los tienen planificados. Dicen que van a hacer el protocolo cuando el contencioso electoral se pronuncie. Recordemos los tiempos que maneja el contencioso electoral. Una vez presentado el recurso subjetivo contencioso electoral, como es presentado por el numeral 15 del artículo 279, esto se sustancia en 2 instancias. Es decir, vamos a tener pronunciamiento por parte de un juez de primer nivel que va a ser susceptible después de una apelación para que conozcan los 5 jueces que conforman el pleno. Y eso, hasta que se resuelva, realmente va a demorar. Entonces, para eso vamos a tener una situación muy diferente en el sentido de qué va a pasar, esta incertidumbre, esta inseguridad jurídica que ha hecho el Consejo Nacional Electoral y que va a afectar, por supuesto, el proceso, que va a afectar el día del sufragio. Ya van a ver las cantidades justamente de situaciones y de acontecimientos que se van a presentar ese día y realmente, insisto, si se generan realmente estas boletas, va a haber una cantidad infinita de denuncias que se vayan a presentar ante el contencioso electoral con medidas desproporcionadas porque ellos se justifican con una infracción electoral que es del incumplimiento de resoluciones, es decir, con una sanción que equivale a de 11 a 21 salarios básicos unificados. También a lo que ocurrirá este fin de semana respecto del debate presidencial. Ahora mismo, más bien estos días, hemos conocido que la vicepresidenta Verónica Abad ya se encuentra en Turquía. Se ha, digamos, a través también de un decreto, se ha dado las gracias a Cynthia Gelliver por su periodo, digamos, de vicepresidencia según el gobierno nacional. Y ahora mismo tenemos vicepresidenta oficial, digamos de manera oficial y por todas las vías, Verónica Abad. Más bien el fin de semana, si Daniel Noboa, el presidente Daniel Noboa, pide una licencia para el fin de semana, ¿quién debería asumir la presidencia? Mira, te cuento, Andrea, un poco el contexto de lo que está pasando. Ayer en la noche, el Tribunal Contencioso Electoral, de manera tan célere, resolvió un incidente de recusación planteado justamente por la vicepresidenta Verónica Abad en contra de 2 jueces dentro de la causa del juez Guillermo Ortega, donde ya sabemos que
él fijó una suspensión de sus derechos políticos. No me sorprendería que tengamos ya una sentencia por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratificando la suspensión de derechos políticos, y con eso, por supuesto, ya la vicepresidenta Verónica Abad no podría asumir este encargo. Y rapidito, solo en 30 segundos, Mónica, por honor al tiempo ya, rapidito, el fin de semana, si es que esto no ocurre, es decir, si el Tribunal Contencioso Electoral no se pronuncia, así esté en Turquía, ¿debería asumir la presidencia por este fin de semana Verónica Abad si es que el presidente Daniel Noboa pide licencia? Sí, por supuesto. Ella es la persona constitucionalmente encargada de asumir la presidencia de la República. De acuerdo, Mónica. Muchísimas gracias por su conexión aquí en el noticiero a primera hora. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Bien, conversábamos con una experta en especialista en electoral, Mónica Bolaños. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.